A la 1 de la tarde, 52 minutos, uno de los principales objetivos de la televisión en Colombia y puntualmente de la televisión pública es informar y educar. Ese proceso de desinformación que llega a través de las redes sociales, pues no permite primero que vivamos con la tranquilidad de saber la verdad y lo segundo, que es mucho más importante, y es que multipliquemos información que puede llegar a un verdadero caos. Por eso está con nosotros en esta tarde el doctor José Millán Oñate. El doctor es infectólogo de nuestra ciudad, un internista infectólogo de nuestra ciudad, y pues estará acompañándonos para contarnos puntualmente cuál es la situación en nuestro departamento y pudiéramos hablar en generalidades de nuestro país, pero también con nosotros nos estará acompañando la subsecretaria de salud del departamento del Cauca, la doctora Marta Novella, que con ella también hablaremos de cómo está el departamento del Cauca en cuanto a cifras de contagios por VIH. Doctor Oñate, bienvenido a las tardes del sol. Buena energía por aquí. Muy buenas tardes, gracias Vico. Buena energía, hombre, doctor Millán. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí con todos ustedes para aclarar y poder contarles a toda la teleaudiencia la situación de la infección por el virus del VIH en Colombia y en la región. Doctor, hablemos entonces de si hay o no hay brote de VIH en Colombia. Y usted no podría decirme por qué hay tantos titulares en redes sociales y en medios de comunicación, pero esa ola es real, ese brote es real y la gente debe creer que está pasando y debe aumentar el tema de la precaución. Hay un tema que es muy importante y es de interés nacional, y es que la infección por el VIH es de notificación obligatoria. Eso quiere decir que cuando realizamos las pruebas, inmediatamente desde el punto de vista médico se llena un registro. Los datos oficiales del año 2024 muestran que la tendencia con respecto a la incidencia, es decir, los nuevos casos, se mantiene muy estable. Sin embargo, lo que es preocupante es que hemos disminuido la cobertura, es decir, el número de personas que tienen el diagnóstico y que no se encuentran en este momento recibiendo los medicamentos. Y en ese sentido, la región pacífica, dentro del entorno nacional, es la que tiene, comparada con las otras regiones, un menor número de personas que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral. Doctor Millán, pues está con nosotros también la subsecretaria de Salud del Departamento del Cauca. Hoy con nosotros aquí en Tardes del Sol, la doctora Marta Novella. Doctora Marta, buena energía para usted, bienvenida. Buena energía, Doc. ¿Cómo ha estado, doctora Marta? Buena energía para ustedes, muy buenas tardes. ¿Cuál es el panorama actual del incremento del VIH en el Departamento del Cauca, doctora? Bueno, actualmente en el Departamento del Cauca, la semana 42, contamos con 101 casos de VIH positivo, el cual nos genera una alarma, una alerta importante frente al crecimiento del año pasado. Eso no significa que no debemos aumentar y estar vigilantes frente a la prevención y todos estos temas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de comunicación y de educación. También es importante aclarar, y yo pienso que también fue frente a los medios de comunicación esta noticia del aumento, y como decía ahorita el doctor, el aumento no es significativo frente a casos nuevos. Lo que pasa es que en la totalidad de los casos de personas que conviven con el virus, que son estos casos nuevos y antiguos, este crecimiento sí se ve en una forma importante, más o menos en un 12.42% frente al año anterior, pero también lo podemos ver que está asociado a la expectativa y una mayor expectativa de vida. Entonces, esos casos que son globales, no son casos nuevos, sino los que ya vienen conviviendo con la enfermedad, y en ese total de casos sí vemos un ligero aumento. Subsecretaria, llama mucho la atención en un departamento como el departamento del Cauca, la población, cómo está dividida frente a esas cifras de contagio, y digo que me llama mucho la atención porque por la cantidad de población indígena que de pronto no tiene acceso a el conocimiento sobre la prevención, la distribución de preservativos y esta reproducción que uno considera que para ellos, digamos, que no está controlada, ¿tiene incidencia? ¿Cómo funciona el tema de cifras o cómo están las cifras mejor actualmente en el departamento distribuidas en cuanto a hombres, mujeres y ciudad o poblaciones rurales?
Bueno, tenemos frente a registros de mujeres, tenemos 23 casos que representan un 22.8%. Y en los hombres tenemos 78 casos que representan un 77.2%. Dentro de estos casos se encuentran concentrados en centros urbanos. En poblaciones rurales y rurales dispersas no se encuentra la concentración. La mayor concentración la tenemos en la ciudad de Popayán, y frente a población indígena o población étnica no tenemos un número significativo de casos. Doctora Novela, ¿cuáles son esos principales factores de riesgo allá en el departamento del Cauca que posibilitan que se esté aumentando la cifra? Bueno, los principales factores de riesgo, pienso que frente a toda la población son esos ejercicios, esas actuaciones que tenemos frente a una salud sexual y reproductiva sin protección. Pienso que lo principal es tener esa educación frente a la protección con las relaciones sexuales. No es solo en el departamento del Cauca, pensamos que en el país entero tenemos que educar desde la primera infancia y adolescencia en derechos sexuales y reproductivos. Esta educación también es importante y concientizar a las personas en una sexualidad apropiada, en una sexualidad responsable. Me llama mucho la atención cuando arrancó la intervención la subsecretaria, doctor Millán. Ella dice, pues presentamos ciento algo de casos y pues pareciera no alarmante, pero hay una cosa que sí es alarmante dentro de, y es que estos son casos confirmados, pero hay muchas personas que no se han atrevido a hacerse un examen, consideran que ellos han tenido sexo con responsabilidad, entonces no lo ven necesario y llegan esos casos que están sin ni siquiera tener un registro de un primer examen o una prueba comprobatoria. Hablemos de ese proceso de la enfermedad silenciosa que mucha gente desconoce y que dice, ay no, pues si a mí nunca me ha pasado nada, llevo 15 años en una vida sexual, pues ya no me pasó. Gracias, Vi, por la pregunta y por la oportunidad para poder comentar. En Colombia tenemos una deuda como país porque existe un porcentaje alto de personas que tienen el virus circulante, pero que no conocen su estado de infección. Es decir, aproximadamente nosotros en Colombia tenemos en la actualidad 195.000 personas viviendo con VIH, pero se estima que puedan ser 220.000 según la prevalencia de la infección por el virus. Es decir, que una de las herramientas principales que tenemos es divulgar a toda la sociedad, a todos los que nos están escuchando, en toda la comunidad que nos están viendo en este momento, a realizarse la prueba del VIH. Que es gratuita y rápida además. Que es gratuita, que es rápida y además en Colombia todavía seguimos haciendo los diagnósticos de una manera tardía. ¿Eso qué significa? Cuando la persona tiene la infección de meses o años y consulta a los servicios de urgencia de hospitales y clínicas porque ya tienen una fase avanzada en el diagnóstico y aproximadamente son el 35% de los nuevos diagnósticos seguimos una fase tardía. Así que como dice la subsecretaria Novela, a quien le envío un saludo, es importante empoderar a la comunidad en los derechos de salud sexual y reproductiva, pero también conocer esta posibilidad de cuáles son las medidas de prevención desde el punto de vista de la biociencia Claro. que tenemos en Colombia para poder disminuir de una manera significativa el riesgo de infección por VIH. Respecto de eso que usted acaba de decir, doctor Millán, preguntémosle a la doctora Novela, ¿qué tipo de campañas se vienen adelantando en el departamento del Cauca con tal fin? Bueno, nosotros en el departamento del Cauca, a través del plan de intervenciones colectivas, llegamos a los 42 municipios del departamento en acciones de comunicación, en acciones de prevención y en acciones de educación. Dentro de estas principales acciones tenemos todas estrategias de medios masivos de comunicación frente a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento oportuno. También hacemos todo el tema de desarrollo de capacidades en atención integral en salud, adolescentes y jóvenes, en articulación con el Ministerio de Salud, frente a campañas de prevención del VIH. Realizamos también
este año llevamos ya la cuarta cohorte en un diplomado de formadores que lo hacemos a los docentes de las instituciones educativas del departamento en derechos sexuales y reproductivos, con el objetivo de desarrollar capacidades en estos docentes que puedan abordar esta atención en salud sexual y reproductiva de sus alumnos, y tenemos un énfasis especial en VIH. Eso lo hacemos en asociación con la Universidad del Cauca, con la Secretaría Municipal de Popayán y la Secretaría Departamental de Salud. Y por último, también tenemos una primera cohorte donde también vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos y también en prevención de VIH en un diplomado de salud que tenemos frente a derechos sexuales y reproductivos con enfoque de discapacidad en el departamento. Entonces, con todas estas estrategias, adicionalmente, con una estrategia que tenemos en MITUS con OPS, también llevamos toda esta prevención a cada uno de los municipios del departamento. Respecto de pruebas rápidas, doctora, ¿todavía se hace en la repartición de condones o ha cambiado más bien en el enfoque con respecto a este tipo de campañas? Bueno, frente a las campañas, más que, como tú dices, repartir condones, lo que tenemos es que generar una conciencia en la población frente a una salud sexual y reproductiva responsable. Y pensamos que debemos ir mucho más allá y como departamento vamos mucho más allá, por eso tratamos de educar a los docentes, tratamos de educar a los jóvenes y a la población en general frente a una sexualidad responsable y no a simplemente repartir un condón. Doctor Millán, hay realidades dolorosas que generan ambigüedad en la gente. Entonces, como que la gente dice, eso a mí nunca me va a pasar, por lo que llamamos un pajazo mental, eso a mí nunca me va a pasar. O al otro lado, si me pasa, me voy a morir. Pasa puntualmente con el VIH de estas dos formas. Entonces, la gente dice, a ver, yo llevo 30 años con mi esposa, yo nunca le he montado los cachos, eso a mí nunca me va a pasar. Y viene por el otro lado, yo he sido una persona que no he sido tan responsable sexualmente, me da miedo recibir esa respuesta y que después me vaya a morir. Hablemos de esos dos casos específicos porque son los dos extremos de una realidad que muchas personas viven, y es el pensar que nunca les va a pasar porque han tenido, según ellos, un buen comportamiento dentro de, cuando digo según, es que todos hemos tenido en algún momento un desliz. Y en la otra parte es la persona que piensa que recibiendo un diagnóstico, que por eso hay mucha negación a la hora de hacerse las pruebas, pues es sinónimo de muerte, y entonces yo para qué me voy a dañar la vida de esa forma. Súper. Es importante decirles y contarles a todos que la infección por VIH en este momento tenemos en Colombia la disponibilidad de tratamientos adecuados que pueden mantener a la persona con una excelente calidad de vida. Y algo también que tenemos que enseñarles a todos es que las personas que iban con VIH, que se encuentren bajo tratamiento antirretroviral, no transmiten la infección o el virus a otras personas. Y ese es un dato clave. Y esa es la razón por la cual debemos ofrecer y ofertar pruebas. Las personas deben también hacérselas de una manera voluntaria. Las pruebas, hay muchas maneras de realizarse la prueba en este momento, no solamente a través de las clínicas y hospitales, en las farmacias. Tú también puedes comprar la prueba, puedes realizarte la prueba. Y ya ese INRI que tenía la infección por el virus, que era mortal, ya no es cierto. Hay muchísimos tratamientos. Estamos en una nueva ola de tratamientos que son medicamentos inyectables que pueden darse 2 o 3 veces en el año. Y por otra parte, como decía la subsecretaria, es importante hacernos una autoevaluación, establecer cuál es nuestra conducta sexual y evidentemente, como bien lo mencionabas, un desliz puede ser suficiente para tener un riesgo de una infección por cualquiera de las bacterias o virus de transmisión sexual. Muy bien, doctor Millán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buena No, energía. no me lo eche, yo lo necesito. Vamos a despedirnos desde la subsecretaria del Departamento de Salud del Departamento del Cauca, la doctora Marta. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Mire que es muy importante que la gente en el Cauca conozca el panorama de su departamento, porque precisamente acabamos con la desinformación con fuentes oficiales. Uno, ¿para qué le va a preguntar a una página de internet o le va a preguntar a una
una red social, una realidad que puede conocer directamente con las secretarías de salud de sus departamentos, subsecretarías o los institutos departamentales de salud. Así que, doctora, le agradecemos muchísimo, esperamos que esas cifras disminuyan o que en su defecto la gente encuentre dentro de la conciencia esa forma de hacerlas disminuir a partir de todos los proyectos que usted nos ha contado que se desarrollan en el departamento del Cauca. Muchas gracias a ustedes por la invitación y realmente el llamado es a tener una vida sexual con la protección necesaria. Entonces, sí, sabemos que podemos llevar una vida sexual responsable y que tenemos la protección necesaria y que podemos tener en este momento un diagnóstico fácil y oportuno, que es la prueba rápida. Como decía el doctor, la podemos conseguir en una consulta de medicina general o en alguna farmacia. Pues no dudemos en poder tener un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y poder mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias. Muy bien. La doctora Marta Novela, subsecretaria de Salud del Departamento del Cauca en las tardes del Sol, 2 de la tarde, 7 minutos. Entonces vamos a continuar con el doctor, claro, por supuesto, el doctor Villán. Y le tengo esta pregunta, doctor Villán. ¿Usted cree que el aumento de VIH en Colombia se debe a nuevos contagios o a mejor detección o a ambos? Yo creo que el aumento en la incidencia de los casos se debe a los dos fenómenos. A los dos fenómenos, ¿no? Puede ser uno, el aumento de las pruebas, tener un mayor número de pruebas y estamos teniendo esa deuda y queremos alcanzar y poder tener la oportunidad de diagnosticar a todas las personas que puedan tener la infección viral. Hoy en día se puede hacer de una manera más rápida y oportuna, ¿verdad? Sí, hoy en día se puede hacer rápida, oportuna y también se puede hacer autopruebas. La puedes comprar en las farmacias y tú mismo te la puedes realizar siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Y lo otro es que tenemos también la necesidad, y ya esto es mandatorio en el país, de implementar políticas que sean efectivas de educación y prevención a toda la comunidad. Tenemos también que enseñarles a nuestra comunidad y a todo el talento humano en salud las ayudas o los medicamentos que pueden prevenir la infección, que es el famoso PrEP. Hay un lineamiento nacional en Colombia, el cual estamos en deudas de que se puede implementar en todo el territorio nacional. Tenemos también que ponernos en sintonía con lo que se está dialogando a nivel mundial, y es que este PrEP, o que son medicamentos que puedes tomar diariamente o cuando vas a tener una exposición sexual, también lo hay de manera inyectable, y eso facilita que la persona pueda tener un mejor cumplimiento y especialmente puede evitar la estigmatización y discriminación. Una mayor grave responsabilidad, claro. Es un tema tan interesante que les quiero decir que vamos a sacar un apartado dentro de lo que hablaremos contigo, doctor, el día de hoy, porque es un tema de desconocimiento de muchas personas, pero existen dos formas, porque existe el PrEP, como dice el doctor, que se toma antes de, y hay otro que es el post, que es después de una relación que usted considera que fue riesgosa con una persona con un tema alto de contagio, pues podría acudir a su centro de salud, de atención en salud, y ellos le indican un medicamento que pudiera ayudar a combatir si estuvo en un rango de tiempo. De eso hablaremos ahora, doctor, porque hay un tema muy interesante también asociado con el VIH, y es la calidad de vida y la proyección de vida, que es muy importante mencionarlo, y todo esto en pleno desconocimiento, pues muchas personas reciben su diagnóstico y consideran que acabó su vida, pero hemos conocido, doctor, el caso de una persona que nos quiso compartir su historia de vida y lleva 20 años desde que ha sido diagnosticado, una persona que nos invita no solamente a vivir con responsabilidad, sino a entender que el VIH no es sinónimo ni de SIDA ni de muerte, que es diferente, y ya venimos a contarles. Por ahora vamos a conocer la historia de este personaje que quiere compartirnos un poco de su vida. Yo fui diagnosticado en etapa SIDA, que es la etapa avanzada del VIH, en donde todavía hoy muchas personas dicen que es la etapa final, que no es cierto. No lo era hace 30 años, menos ahora cuando hay más condiciones.
Y de hecho, eso es lo que nos dedicamos en la Fundación Proyecto Gente, a mostrarle a la gente que si uno llega a etapa de SIDA, no necesariamente se tiene que morir, y menos hoy en día. Aunque te tengo una noticia, tristemente todavía hay gente que aquí en Colombia y en el mundo se muere por SIDA. Yo comencé a darme cuenta y a pensar sobre qué había sido mi vida, a aprender sobre el tema y a buscar espacios, sobre todo de crecimiento personal. Hubo mucha gente que murió para que gracias a esa gente, bueno, gracias no, tristemente esa gente murió y por ellos y por nosotros es que ahorita, por ejemplo, con una pastilla al día se puede controlar el VIH, cosa que no existía antes. Entonces, reconocer eso. Entonces, lo que yo sí digo es que le diría a las chicas y a los chicos eso, reconozcan la historia, valoren, así como se debe valorar la historia de la familia. Los antirretrovirales a mucha gente le ha salvado y le sigue salvando la vida. Yo sé que hay discriminación y yo sé que hay gente que se ha sentido discriminado. Y quiero enfatizar en lo siguiente, es que la discriminación existe y la gente discrimina por el diagnóstico, por el color de piel, porque hablas mucho. Eso sí, me he sentido discriminado. Cállate que hablas mucho. Y es válido. Eso no es respuesta, pero el hecho de que yo me sienta discriminado por VIH, nunca lo he sentido y sencillamente pienso porque yo decidí informarme y asumir una posición de vivir. Yo por eso puedo dar la cara y decir vivo con VIH sin temor. Si tú te infectas de VIH, comenzar a tomar los medicamentos lo más pronto posible para que ese virus se controle y no se replique. Porque eso sí, el día que tú no te tomas el medicamento, y es la primera recomendación, una vez comienza uno a tomar los antirretrovirales, siempre, todos los días, sin dejarlo de tomar, en lo posible y a la misma hora, para que el cuerpo se vaya acostumbrando y el virus no haga mutación. El VIH no se hereda, no se adquiere porque me la gané en una rifa, sino porque nosotros no hablamos de este tema, no ponemos la cara para hablar del asunto. Y entonces el mensaje es, hablemos de esto en familia, en el mío. Yo hablo del mío, de esto, así abiertamente. Quitémosle esa carga que a veces las personas que vivimos con VIH le ponemos. La cosa hay que hablarla así abiertamente, porque el VIH amenaza a la humanidad. Entonces, como se puede evitar, si lo adquieres, y más hoy en día, no necesariamente tienes que desarrollar SIDA. Y si desarrollas SIDA, no necesariamente te tienes que morir. Con ese es el mensaje. Si adquieres el VIH, se evita. Si lo adquieres, puedes no llegar a SIDA. Y si llegas a SIDA, no te tienes que morir. Ese es el mensaje que yo daría. A las 2 de la tarde, 17 minutos, pues ya queda no solamente comprobado por parte del doctor Millán, sino también del Ministerio de Salud y el Departamento del Cauca, que ha sido el primer departamento que hemos tocado en nuestro programa, que no hay un brote de VIH. No hay un brote. Guarda este pedacito del programa. No hay un brote de VIH en el país. Que han aumentado los casos es de poca atención o de la no distribución, sino la recepción de un medicamento o de un tratamiento que permita que las personas que viven con el VIH pues puedan tener una calidad de vida, una proyección de vida mayor. Doctor, entrémonos en este tema, entrémonos un poco en conocimiento y en desconocimiento además, porque aquí nadie se sabe nada y más con esta enfermedad que ha tenido tantísima desinformación de por medio. ¿Por qué cuando una persona tiene VIH y decide compartirlo, los demás utilizan la palabra SIDA? Y entonces él tiene SIDA o ella tiene SIDA y esto se convierte también en un sinónimo de estigmatización y señalamiento a partir de una palabra que a veces la gente no sabe ni siquiera el significado. Bueno, gracias por la pregunta y la oportunidad de poder aclarar a todos. El virus es el virus de inmunodeficiencia humana, precisamente por la estigmatización y discriminación. Se le cambia la denominación y hoy conocemos personas viviendo con el virus precisamente porque los medicamentos específicos contra el virus, los medicamentos antirretrovirales, logran suprimir la replicación o la multiplicación del virus y esto se va a asociar a una estabilización y mejoría del sistema inmunológico y, por supuesto, el objetivo principal, que es que la persona tenga calidad de vida. El término SIDA se conoce desde los años 80, cuando se realizaron los primeros reportes y se investigaba de algo que sucedía en personas
sanas por lo demás, pero que eran jóvenes y que consultaban a los servicios de urgencias en los hospitales del mundo en cuadros clínicos muy severos de infecciones poco comunes. Y el término SIDA se refiere a la fase avanzada de la infección, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es debido a que el virus golpea al sistema inmunológico, le baja su capacidad de defensa y las personas pueden tener infecciones o tumores mucho más frecuentes o comunes que en la población general. Doctor Millán, yo creo que es bueno detenernos en materia de medicamentos. ¿Qué tantos medicamentos hoy en día hay? ¿Qué tan efectivos son? ¿Cómo garantizan la calidad de vida de los pacientes? Y algo muy importante, ¿qué tan accesibles son estos medicamentos de hoy en día para la gente? Los medicamentos han tenido una gran evolución durante los años. Antes las personas, por ejemplo el señor Aristóbulo que entrevistaron ahorita, se debía tomar muchos medicamentos en el día. Hoy en Colombia hay medicamentos para tomar una sola tableta en el día y estamos esperando la adquisición y que se pueda tener en los programas el uso de medicamentos inyectables que van en la primera fase, inyecciones cada 2 meses, ya luego vienen otros medicamentos inyectables que están en estudios para aplicar cada 6 meses. Estos medicamentos, una vez la persona va a la consulta, le decimos el diagnóstico, le explicamos en qué consiste la infección, cuál es la esperanza y calidad de vida, porque las personas siempre nos preguntan, ¿me voy a morir? ¿Qué va a pasar, doctor? Claro. Entonces acá en Colombia tenemos un grupo médico, un talento humano en salud que hacen parte de la atención integral de las personas viviendo con el VIH, que son personas expertas y que tienen una gran capacidad para poder explicar a las personas y tratar a los pacientes de una manera adecuada. Así que si un paciente va a la consulta, le damos un tratamiento y se lo toma adecuadamente, la posibilidad que mi paciente se pueda tener una adecuada calidad de vida es alta, igual que la población general. ¿El AZT pasó a la historia, el AZT? El AZT pasó a la historia. Hoy en día tenemos medicamentos que son una vez al día, probablemente vamos a tener medicamentos cada 2 meses o cada 6 meses, que son más potentes, más seguros a corto y a largo plazo. Y algo muy importante, la persona que tiene el virus y que está bajo tratamiento y se encuentra en adecuados controles médicos, no solamente tiene una adecuada y excelente calidad de vida, sino que no tiene la posibilidad de transmitir el virus a otras personas. Pero sí son asequibles, qué pena, ¿sí son asequibles o no? Sí, los medicamentos son asequibles, lo dan la EPS, y gracias por recordarme esa parte de la pregunta, porque si bien es cierto, son asequibles y los dan los programas de atención integral, tenemos ahora una crisis en la salud. Tenemos cierres de EPS, tenemos personas que se han quedado sin medicamentos. Además de esto, el Ministerio de Salud hace poco obligó a nosotros los médicos en la formulación de medicamentos antirretrovirales para el tratamiento y la prevención a realizar un formato administrativo que se puede durar hasta 2 días para que sea autorizado por las EPS, y esto evidentemente puede afectar la continuidad, la regularidad en la toma de los medicamentos. Doctor, quiero que aclaremos, entre tantas cosas, que el VIH no es una enfermedad solo de transmisión sexual, porque muchas personas lo asocian a su etapa reproductiva o su etapa de las relaciones sexuales, pero existen otras formas de contagio, entre tantas las personas que utilizan drogas inyectables o las personas que utilizan sustancias psicoactivas, pues también están propensas, y quisiera que aclaráramos esa parte junto a otra muy importante que ya lo hemos venido diciendo, pero que lo diga el mismo doctor, y es el tema de la asociación de la enfermedad solo con los homosexuales, que es completamente falso, pero que usted pudiera ahondarnos más en esa respuesta. Sí, los mecanismos de transmisión, el principal es la transmisión sexual del virus, pero hay otros mecanismos como son los usuarios de drogas intravenosas, las transfusiones o las donaciones
de órganos, de componentes sanguíneos, por esto que esto se hace un proceso muy especializado en los bancos de sangre para determinar la presencia o no de algún virus o alguna partícula que pudiera ser infectocontagiosa. Y algo importante, la mujer embarazada lo puede transmitir al final del embarazo por la lactancia materna. Y este dato es clave porque en Colombia, en los últimos reportes se ha observado una disminución en la tamización, en pedir las pruebas a las mujeres embarazadas de las pruebas del VIH. Así que es clave nuevamente recordar que existen otras maneras de transmitir el virus y todos somos susceptibles y estamos a riesgo de la infección por VIH. Hombres, mujeres, si bien es cierto, la principal forma de la vía sexual, se ha observado en el transcurso de los años en Colombia que la relación entre hombres y mujeres cada día comienza a disminuir. Antes hablamos de una relación 9-1 y en este momento, según los datos actuales y oficiales, estamos en una relación de 3-1. Cuando él dice 3-1, para aclararle a nuestros televidentes, o de 9-1, hace algún tiempo, por cada 9 hombres contagiados, solo existía una mujer. Ahora, por cada 3 hombres, hay una mujer. Se ha disminuido esa brecha, lo que indica que esas proporciones ya cambiaron frente a... y también algo muy importante que está dentro de esa misma pregunta, y esto lo han dicho muchas personas en redes sociales, y esto lo va a desmentir solo usted porque yo tampoco sabría una respuesta. Cuando a una persona le arreglan las uñas, que utilizan cortacutículas o cualquier tipo de elemento para esto, que a veces sale sangre porque la manicurista se le pasó el tiempo con el dedito de uno, esto puede hacer que se contagie una enfermedad. Si una persona con VIH va a que le arreglen las uñas y luego viene Mauro, viene otra persona y utilizan sin esterilizar este tipo de utensilios, ¿esto podría contagiar la enfermedad? Sí, el virus se transmite por el contacto con los fluidos sanguíneos, ¿verdad? Y fluidos de relaciones sexuales. Y en el caso específico es importante decir a las personas que dependerá mucho, dependerá también del tiempo que pasa entre la cortada de las uñas, ¿verdad? El grado de exposición, pero evidentemente, aunque el riesgo existe, es un riesgo bajo. Entonces eso es clave también, evitar compartir todos estos utensilios que pueden tener un contacto con la sangre de otras personas. Las agujas, en el personal de la salud, por ejemplo, que utilizamos agujas para los procedimientos médicos, los bisturí, cuando nosotros realizamos cirugías, pueden ser también una fuente de riesgo y aquí se tienen medidas de prevención y de precaución. Antes robaban con eso, Mauro, ¿no se acuerda? Claro. ¿Verdad? Que una persona iba con una jeringa, robaban a las personas diciéndole, bueno, o me pasa las cosas o le infecto. Y eso fue una ola, eso sí hubo una ola de atracos con eso en nuestro país. Oiga, perdón, desmitificado lo de comer con la misma cuchara, el sobradito de la fruta, todo eso. Totalmente desmitificado, ¿no? Los besos. Muy bien. Totalmente, a no ser que tengas un componente de herida. El sexo oral. Sexo oral, el riesgo es bajo, muy bajo. El compartir el mismo baño, sentarse en la misma taza. No hay riesgo. Que eso es muy importante también que nos quede claro, porque muchas personas pues tienen en su círculo una persona contagiada con VIH y asumen que hay que dejarlo a un ladito, póngale otra cuchara y otro plato. Eso no es de esa forma y hay que educarnos para poder tratar y para poder concientizar o educar a otras personas. Doctor, muchas gracias. A ustedes. Doctor Millán, ahora sí. Buena energía. Buena energía. Doctor, buena energía. Bueno, y para finalizar, doctor, ¿el VIH tendrá cura? Bueno, empezamos con una gran propuesta y pensábamos que el VIH, como muchas de las infecciones, se podía prevenir con vacunación, que hablábamos ahorita. Y el virus tiene unas características desde el punto de vista de cómo engaña al sistema inmunológico y los estudios que se han realizado de vacunación no han sido efectivos. Hoy en día se han curado, y escuchen todos, 8 pacientes en el mundo de la infección del virus. ¿Y cómo lo han hecho? A través de un trasplante de médula ósea, que es el que utilizamos para el tratamiento y cura de las leucemias. Sin embargo, es un tratamiento que tiene unos requisitos especiales, es muy costoso
y evidentemente hay un riesgo también porque los trasplantes son procedimientos de alto riesgo. Así que esta no es una opción que pudiera ser cómoda y que podamos darle a todas las personas viviendo con VIH porque no es práctico. Lo que se está trabajando en este momento son en tratamientos de larga duración, que la persona lo pueda recibir menos veces en el día, ojalá menos veces en el año. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando en nuevos medicamentos que se dan en la fase hiperaguda de la infección. Por decir algo, tenemos la actividad sexual, tuvimos el riesgo, consultamos rápidamente, nos hacen rápidamente el diagnóstico e inmediatamente nos dan tratamiento antes que el virus, por decirlo de alguna manera, se compenetre con todas nuestras células del cuerpo y allí podemos alcanzar la cura. Así que son grandes noticias, grandes avances que hay desde el punto de vista médico, científico, y es una gran oportunidad que tienen todas las personas y toda la humanidad para poder combatir y eliminar el virus del VIH. Bueno, doctor Millán, muchísimas gracias. Después de esta excelente pregunta de Vico, les decimos que cuando regresemos de comerciales tendremos a la doctora María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Departamento del Valle del Cauca desde Buenaventura. Ya regresamos.